Hola amigos, mi nombre es Niurmaris Caldera. El día de hoy mis compañeras y yo le vamos a hablar un poco de lo que es el sistema nervioso. Comencemos definiendo el sistema nervioso como una red de control. Esta red es biológica, compleja y sofisticada, compuesta por células especializadas que van a ser las encargadas de recibir, procesar y transmitir información para controlar los movimientos y funciones vitales. Dentro de estas funciones podemos mencionar las funciones del cuerpo, es decir, que van a regular las acciones automáticas como lo son la respiración y los latidos del corazón, así como movimientos voluntarios como por ejemplo al caminar. También procesa información sensorial, es decir, que interpreta la información que llega a través de los sentidos como el oído, el gusto, el tacto. Igualmente es responsable de funciones cognitivas como lo son el aprender, el recordar y sentir emociones. Además, responden al estrés, es decir, que gestionan la reacción del cuerpo ante situaciones que sean estresantes. Esta red se ramifica desde la médula espinal y recorre todo el cuerpo, llevando mensajes desde el sistema nervioso central a las otras partes del cuerpo y viceversa. Como lo podemos ver en esta imagen, esta red se divide en dos partes, lo que es el sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo y por la médula espinal. También tenemos el sistema nervioso periférico y este también se encuentra subdividido en los nervios craneales y los nervios periféricos. En el sistema nervioso periférico también tenemos los ganglios, que son agrupaciones o nódulos de cuerpos de neuronas, también conocidas como somas neurales. La importancia del sistema nervioso en el organismo radica en su papel como red de comunicación que controla todas las funciones del cuerpo, desde las automáticas como la respiración y los latidos del corazón, hasta las complejas como las emociones y el movimiento. Además, este es esencial para la percepción sensorial, el aprendizaje, la memoria, el crecimiento, la reproducción y la respuesta al estrés. Una vez definido el sistema nervioso, cómo está dividido y dicha la importancia de él dentro del organismo, podemos dar paso a la respuesta de cuál es la importancia del sistema nervioso dentro de la adaptación de las especies. La adaptación del sistema nervioso en las especies juega un papel muy crucial, debido a que ésta constituye la base biológica que permite a cualquier especie animal sobrevivir, reproducirse y evolucionar. Esta capacidad adaptativa también es conocida como plasticidad neuronal y asegura que la intrincada red de neuronas no esté rígidamente predeterminada, sino que pueda modificar su estructura y su función, es decir, que se fortalezca o que crea nuevas funciones sinápticas. Todo esto en respuesta a los cambiantes estímulos del medio ambiente. Gracias a ello, los animales pueden desarrollar comportamientos complejos y especializados, como por ejemplo la ecolocalización de los murciélagos o la memoria espacial de las aves, que les permiten buscar alimento o detectar peligro, coordinar el movimiento de manera eficiente y aprender de la experiencia, siendo esencial para que el organismo mantenga la homeostasis y garantice su continuidad en el tiempo. Ahora bien, definamos lo que es la sensibilidad y cuáles son sus tipos. La sensibilidad es una facultad biológica que tiene un ser vivo para detectar, percibir e interpretar estímulos provenientes del ambiente tanto externo como el interno a través de sus sentidos y receptores especializados. Esta característica o la sensibilidad permite a los animales a responder
a los cambios del entorno, es decir, a que se adapte. Podemos clasificar la sensibilidad como sensibilidad esteroreceptiva. Esta es la que percibe los estímulos del exterior del cuerpo, como el tacto, la temperatura y el dolor a través de la piel. También está la sensibilidad interoreceptiva. Recoge información del interior del cuerpo, como el estado de los órganos internos. También tenemos la sensibilidad propioceptiva, que esta es la que proporciona información sobre la posición del cuerpo, la postura, el movimiento de las articulaciones y los músculos. Actualmente hay muchos estudios que clasifican como un tipo de sensibilidad la experiencia subjetiva de los animales. Esta sensibilidad de experiencia subjetiva hace referencia a que los animales son seres vivientes y sintientes que pueden experimentar sensaciones subjetivas, tanto positivas y negativas, es decir, como placer y dolor. La sensibilidad también se puede clasificar según los sentidos, como por ejemplo la sensibilidad química. Esta comprende lo que es el olfato y el que son las que permiten detectar a los animales sustancias químicas en su entorno. La sensibilidad mecánica, como podemos ver en la imagen, implican lo que es el oído y el tacto, los cuales permiten la percepción de estos estímulos que son considerados como mecánicos. También tenemos la sensibilidad lumínica, que esta es la que se encarga de percibir la luz y las imágenes. También está la sensibilidad mental, la cual se relaciona con la capacidad que tiene el animal para procesar y reaccionar ante su entorno y la situación que se presentan. Esto incluye la adaptación y el estado emocional, y podemos encontrar muchas descripciones de esto en los manuales de entrenamientos para perros y sobre el bienestar, y en manuales e investigaciones sobre el bienestar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Bermúdez y continuando con nuestro contenido les estaré hablando sobre las neuronas, tipos de neuronas según su función y fisiología del impulso nervioso. Ahora hablaremos sobre las neuronas. Las neuronas son la unidad básica, fundamental y estructural tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Son células altamente especializadas que tienen la capacidad de recibir, procesar y enviar, o sea, transmitir información a través de señales químicas y eléctricas, controlando funciones vitales en todos los seres vivos, tanto en los humanos como en los animales, así como lo que acabo de hacer, como el movimiento, los sentidos, las emociones y el pensamiento. Son células altamente especializadas en la excitabilidad. Eso es un fenómeno de membrana que requiere un gradiente de voltaje, que se los explicaremos más adelante. Las funciones básicas de las neuronas las podemos dividir entre las 4 principales, que son recibir, integrar, generar y transmitir las señales a las células u órganos dianas del cuerpo. Para esto es importante conocer cuáles son las partes de las neuronas que cumplen con estas funciones. Entre ellas, la primera que podemos conseguir son las dendritas. Ellas se encargan de recibir y llevar las señales hacia el cuerpo celular. Continuando con nuestra aplicación, encontramos el cuerpo celular, que es la parte receptora de las señales de los impulsos que envían las dendritas. En esta encontramos todos los organelos de la célula y ella es la que se encarga de recibir los impulsos y decir si va a enviar una señal de voltaje o impulso eléctrico. Luego conseguimos el axón, que es el que se encarga de conducir los impulsos eléctricos lejos del cuerpo celular. Y por último tenemos la parte transmisora, que son los botones terminales del axón. Estos se encargan de llevar los impulsos eléctricos hacia las otras neuronas. Existen diferentes tipos de neuronas que se clasifican según su morfología única y sus funciones.
Entre ellas podemos conseguir las neuronas sensoriales, motoras, interneuronas, las bipolares, multipolares y las neuronas pseudonipolares, junto con las neuronas inhibitorias y moduladoras. Ya les vamos a estar explicando la función de cada una de ellas. Las neuronas son células que componen el cerebro y nuestro sistema nervioso, pero con simplemente verlas bajo el microscopio observamos que su morfología es completamente diferente unas con otras. Entonces, si las observamos y siempre pensamos que son las mismas neuronas, pues no, y acá te hablaremos sobre eso, sobre la diferencia de cada una de las neuronas y las funciones que cumplen dentro de los seres vivos y todos los organismos. Empezaremos hablando sobre las células sensoriales. Ellas son las que se activan con la información sensorial del entorno en donde nos conseguimos. Por lo menos cuando nosotros o los animales tocan ciertas superficies, estas neuronas sensoriales se encargan de enviar esos impulsos desde la parte que está teniendo contacto con el ambiente exterior hasta el interior, y bueno, dependiendo de lo que haga el animal, puede conseguirse con los impulsos nerviosos que va a recibir, porque si está tocando un ambiente físico, por lo menos un área caliente, va a sentir calor al tacto. Pero si está olfateando, las células sensoriales también se activarán para identificar el olor que está percibiendo el animal. Las neuronas motoras de la médula espinal forman parte del sistema nervioso central. Ellas envían señales a los órganos, ganglios y músculos de los animales. Las neuronas motoras envían señales a otras neuronas convirtiéndolas en órdenes para los músculos. Un ejemplo claro de esto es cuando le hacen comida a los animales y se las sirven caliente, y los animales al simple tacto de la lengua o de la parte superior de los labios con la superficie en altas temperaturas hace la reacción de alejarse o de no comer el alimento en esa temperatura. Las neuronas bipolares transmiten señales sensoriales especializadas en los animales, actuando principalmente como receptores de la vista, el olfato y el equilibrio. Un claro ejemplo de un balance entre todas estas neuronas y una excelente función de excitabilidad son los leopardos, que son los mamíferos terrestres más rápidos del mundo de los depredadores, por supuesto. Ellos emplean y ponen en funciones todas estas neuronas a la hora de cazar su presa para alimentarse y poder sobrevivir en la naturaleza. Las neuronas multipolares tienen la función de recibir información al mismo tiempo de diferentes fuentes y transmitirlas a través del sistema nervioso central. Actúan en el control motor enviando señales desde el sistema nervioso central hacia los músculos. Su estructura con un axón y múltiples dendritas le permite recibir y enviar informaciones a múltiples lugares al mismo tiempo. Esto es fundamental para el pensamiento y los recuerdos, actuando como un puente de integración e información para las diferentes células del sistema nervioso. Ellas son el tipo de neurona más abundante que hay en el sistema nervioso. Ellas se encuentran en la corteza cerebral, en la médula espinal y en los ganglios del sistema nervioso autónomo en grandes cantidades. Son las más conocidas y son las que conseguimos con mayor facilidad en las imágenes cuando buscamos y nos referimos a las neuronas. Continuamos con estas otras 4 tipos de neuronas y nos conseguimos con las interneuronas, que como su nombre lo dice, son neuronas que se encargan de integrarse o conectarse con otras neuronas. Actúan como intermediarias conectando neuronas sensoriales y motoras en la médula espinal. Un ejemplo que podemos dar de las interneuronas sería si nosotros tomáramos un trozo de carbón caliente. Las interneuronas que tenemos en la yema de los dedos enviarían señales al sistema nervioso para generar dolor y también el impulso de soltar el carbón. Continuamos con las células pseudounipolares.
Las neuronas pseudonipolares excitan la actividad de otras neuronas, aumentando así la probabilidad de la generación del potencial de acción. Entre las funciones principales de las neuronas pseudonipolares podemos conseguirnos con la coordinación de movimientos, los reflejos, la memoria y el aprendizaje, el control muscular y la transmisión de señales a otras neuronas. Las neuronas moduladoras de los animales regulan la actividad de otras neuronas, ajustando la comunicación de la sinapsis y enviando más señales a neuronas a la vez. Estas cumplen funciones como la regulación de la actividad neuronal, los procesos fisiológicos, la modulación del comportamiento y del mecanismo de acción de los seres vivos y otras neuronas. Las neuronas inhibitorias se encargan de reducir o de modular las funciones de otras neuronas para evitar un comportamiento o respuestas excesivas. Ellas actúan regulando la función cerebral. En esto podemos hablar sobre el ajuste de la potencia de los músculos, inhibir ciertas facciones o filtrando estímulos y restringiendo la formación de recuerdos. Ahora estaremos hablando de la fisiología del impulso nervioso. Bien sabemos que el impulso nervioso en los humanos y en los animales es el mismo. Es un impulso electroquímico que se propaga a través del axón de una neurona mediante el potencial de acción. Este proceso se basa en los cambios rápidos y transitorios de la permeabilidad de la membrana plasmática. En condiciones de reposo, la membrana neuronal de un animal mantiene una diferencia de potencial eléctrico entre menos 60 y menos 70 milivoltios. Esto quiere decir que el interior de la célula es más negativo que el exterior de la célula. Esta polaridad se debe a una distribución desigual de iones. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte extracelular tenemos sodio y cloro en mayor concentración que la parte intracelular que tiene iones de potasio. La bomba sodio-potasio, que es una proteína de membrana, cumple un rol crucial para mantener este estado. Un estímulo como una señal química o un toque inicia todo este proceso. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte, la membrana se despolariza. ¿Qué significa esto? Que la carga se invierte, el exterior se vuelve negativo y el interior se vuelve positivo. Esta inversión se propaga a través de todo el axón, convirtiendo esto en el impulso nervioso. Cuando el potencial de acción llega al final del axón, libera los neurotransmisores en la sinapsis. Acá pasa que los transmisores se unen a los receptores de las siguientes neuronas, provocando una nueva respuesta eléctrica. Después de pasado el impulso, la neurona regresa otra vez a su estado de reposo en espera de otro nuevo impulso. Acá en la imagen podemos encontrarnos con el espacio extracelular. Este es el espacio donde se liberan los neurotransmisores para conectarse con los canales receptores de la membrana de la otra neurona. Y nos encontramos con el espacio intracelular, que es el que se despolariza, o sea, pasa de estar en un estado negativo a positivo, promoviendo la excitación de la neurona. Por ende, ella envía los impulsos eléctricos y puede enviar las señales o transmite las señales que debe enviar a las siguientes neuronas dependiendo de los estímulos que esté recibiendo el individuo. Acá podemos ver que inmediatamente después del pico de despolarización, los canales se inactivan y se abren los canales dependientes de energía. Como podemos observar, tenemos un gasto de ATP, para poder hacer que estos canales de membrana puedan funcionar. Los dejo con mi compañera para que les continúe hablando sobre las otras células del sistema nervioso central, que son las glías. Las células gliales dan soporte a las neuronas y además contribuyen al mantenimiento de la homeostasis y forman mielina, aunque existen entre 86 y 100 millones de neuronas en el cerebro. Las células gliales son más abundantes en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Estas células son las más pequeñas, las más numerosas y morfológicas.
Ahora les voy a hablar sobre los tipos y funciones de las células gliales. Tipos de células gliales del sistema nervioso central. Como primer ejemplo podemos observar los oligodendrocitos, que son células que forman la vaina de mielina. Es una capa aislante que cubre algunos de los axones neuronales presentes en mayor cantidad, en sustancia donde recubren la mayoría de los axones. Como segundo ejemplo, tenemos las células astrocitas, que son las más abundantes en el cerebro. Son células en forma de estrellas que brindan soporte físico y nutricional a las neuronas. Su función principal es eliminar los desechos cerebrales, transportar nutrientes a las neuronas, promover conexiones sinápticas y dirigir partes de neuronas muertas. Como tercer ejemplo, tenemos las células ependimarias, que son las encargadas de producir el líquido cefalorraquídeo, revisten a los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. Estas células tienen forma cúbica o cilíndrica y presentan cilios y vellosidades. Como cuarto ejemplo, tenemos la microglía. Son células pequeñas y relativamente escasas, actúan como el equipo de limpieza residente del cerebro, fagocitando células apotóticas, placas y patógenos. La microglía es altamente dinámica y se mueve constantemente para vigilar el parenquima cerebral. Dentro de las células gliales del sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann, que rodean las neuronas manteniéndolas vivas y cubriéndolas con una vaina de mielina. Desempeñan funciones esenciales en el desarrollo, mantenimiento y regeneración de los nervios periféricos. Las células satélites se envuelven los somas de las neuronas en los ganglios sensoriales simpáticos y parasimpáticos. Se creen que desempeñan una función similar a la de los astrocitos en el sistema nervioso central. Las células gliales satélites agrupan los axones rodeándolos e impidiendo que se toquen entre sí. Potencial de acción neuronal y periodos refractorios. Los potenciales de acción son señales nerviosas. Las neuronas generan y conducen estas señales como parte de sus procesos fisiológicos con el objetivo de transmitir a sus tejidos. Estos, a ser alcanzados, pueden ser estimulados o inhibidos o modulados. Las neuronas generan y conducen estas señales como parte del valor del umbral de potencial de acción, que depende de la permeabilidad de la membrana, la concentración intra y extracelular de iones y de las propiedades intrínsecas de la membrana celular. Un potencial de acción tiene tres fases al saber. Estas fases al saber son despolarización, sobreexcitación y repolarización. Existen dos o otros estados en potencial de membrana relacionados con el potencial de acción. Como se puede observar en la imagen, el primero es la hipopolarización, que procede a la despolarización. El segundo es la hiperpolarización, subcutente a la repolarización. La hipolarización es el incremento de potencial de la membrana. Hasta el valor del umbral de excitación, el potencial de excitación abre los canales de sodio regulados por voltaje y esto produce un gran ingreso de iones sodio. Esta fase es conocida como despolarización. Durante la despolarización, el interior de la célula se vuelve más y más electropositivo hasta que el potencial se acerca al equilibrio hidroquímico del sodio, que es más 61. Esta fase de positividad extrema es la fase de sobreexcitación. Luego de la fase de sobreexcitación, la permeabilidad del sodio disminuye repentinamente debido al cierre de sus canales. El valor de sobreexcitación del potencial de la célula abre canales de potasio activados por voltaje, una masiva salida de iones potasio, disminuyendo la electropositividad de la célula. Esta fase es denominada repolarización, cuyo propósito es restaurar el potencial de la membrana en reposo. La repolarización siempre lleva primero a la hiperpolarización, un estado en el cual el potencial de membrana es más negativo que el potencial de membrana en reposo. Pero poco después de esto, la célula nuevamente restablece su potencial normal de membrana. Un periodo refractario se refiere a un espacio de tiempo específico en el cual un órgano o célula es incapaz de repetir una acción. En el caso de las células excitables, como las neuronas y las fibras musculares,
El periodo refractorio es intervalo de tiempo necesario para recuperarse de un potencial de acción antes de poder generar el siguiente. Se pueden clasificar en periodos refractarios absolutos y relativos, determinados principalmente por la actividad de los canales de sodio, regulados por el voltaje, aunque los canales de potasio, regulados por voltaje, también desempeñan un papel importante. El periodo refractorio es esencial para asegurar la propagación unidireccional de impulsos eléctricos y regular la frecuencia de la transmisión de señales. Los periodos refractorios se clasifican. Periodo refractorio absoluto. Desde el inicio de la despolarización hasta las fases iniciales de la repolarización, es importante que una neurona o una fibra muscular generen un segundo impulso independientemente de la fuerza del estímulo. Esta fase se conoce como el periodo refractario absoluto. Comienza cuando la despolarización inicial de la membrana alcanza el umbral de menos 50 m, activando instantáneamente los canales de sodio, regulados por voltaje. Esto permite que los iones de sodio entren a la célula despolarizando más la parte específica de la membrana y consiguiendo con el inicio de la fase de despolarización del potencial de acción. Periodo refractorio relativo. Se produce inmediatamente después del periodo refractorio absoluto. Durante esta fase se puede generar un segundo potencial de acción. Sin embargo, su iniciación requiere de un estímulo supraumbral más fuerte de lo normal. El periodo refractivo relativo es de aproximadamente la mitad de la duración del periodo refractorio absoluto y en conjunto duran alrededor de 1 o 2 milisegundos en las neuronas. Voy a hablar sobre el sistema nervioso central. Es el encargado de recibir, procesar y transmitir la información de todo nuestro cuerpo. Está formado por el encéfalo y la médula espinal y controla tanto funciones voluntarias como movernos e involuntarias como respirar, latir el corazón, mantener el equilibrio. El cerebro es la parte más grande del encéfalo. Controla el pensamiento, la memoria, las emociones, los sentidos y movimientos voluntarios. Mesencéfalo forma parte del tallo encefálico. Se encarga de coordinar reflejos visuales y auditivos, además de ayudar en el control de los movimientos. El puente de Baroglio conecta diferentes partes del encéfalo como la médula espinal. Participa en el control de la respiración y la comunicación entre el cerebro y el cerebelo. El bulbo raquídeo, también parte del tallo encefálico, regula funciones automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. El cerebelo, situado debajo del cerebro, coordina los movimientos y mantiene el equilibrio y la postura. La médula espinal es una prolongación del encéfalo que transmite impulsos nerviosos entre el cerebro y el resto del cuerpo. Se divide en varias regiones: cervical, controla cuello, brazos y diafragmas; torácica, relacionada con el tronco y parte del abdomen; lumbar, controla las piernas y parte inferior del abdomen; sacra, regula la zona de la pelvis y funciones relacionadas con los órganos internos de esa región. Otro punto a tratar es el sistema nervioso periférico. Se encarga de conectar el sistema nervioso central con las diferentes partes del cuerpo, permitiendo la transmisión de información sensorial hacia el cerebro y la médula espinal, así como la comunicación de las órdenes desde el sistema nervioso central hacia los músculos, glándulas y órganos. El sistema nervioso periférico se subdivide en dos grandes categorías principales: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla las actividades voluntarias del cuerpo, como el movimiento de los músculos esqueléticos, y recibe información sensorial del entorno externo, como tacto, dolor, temperatura y propiocepción, conciencia de la posición del cuerpo. El sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias del cuerpo, como la función del corazón, los vasos sanguíneos, los órganos digestivos, las glándulas y otros sistemas internos. Se divide a su vez en dos ramas principales: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático prepara al organismo para la respuesta de lucha o huida, aumentando la frecuencia cardíaca, dilatando los bronquios, redirigiendo la sangre a los músculos, etc. El sistema nervioso parasimpático promueve la conservación de energía y el descanso, facilitando funciones como la digestión, la disminución del ritmo cardíaco y la relajación muscular. En resumen, el sistema nervioso periférico actúa como la red de comunicación entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo, permitiendo tanto acciones voluntarias como respuestas automáticas del organismo.